El Señor de los Anillos es una historia que cuenta con más de un protagonista. Sobre Aragorn recae el papel principal de acaudillar a los ejércitos de los pueblos libres, primero en Rohan y más tarde en Gondor, siendo un personaje fundamental de la trama, incluso formando parte directa del título de la tercera entrega de la saga. Y aunque todos sabemos su historia durante la trilogía, su pasado no es tan conocido. Y para remontarnos a sus orígenes, debemos retroceder 6000 años antes, al inicio de la segunda edad de Tolkien. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo del Señor de los Anillos, así que déjate un buen like y hazme saber tu opinión a través de la caja de comentarios. Además, también tienes la opción de convertirte en miembro de mi canal, que te dará acceso a contenido anticipado y peticiones de vídeo personalizadas. En el Silmarillion se nos explica que los hombres que lucharon contra Morgoth al final de la Guerra de la Cólera obtuvieron como premio de los Valar una isla que recibió el nombre de Númenor y que estaba situada al oeste de la Tierra Media, y el primer rey de los hombres de Númenor fue Elros, que era hermano gemelo de Elrond de Rivendell, y mientras que este optó por una vida inmortal, Elros decidió vivir su vida como un hombre mortal, aunque fue más larga de lo habitual, y Aragorn sería descendiente directo de Elros, y durante los 3000 años siguientes su linaje gobernaría Númenor, haciéndola brillar como una de las naciones más poderosas en su apogeo. Pero con el tiempo, los hombres de Númenor se rebelaron contra los Valar por culpa de las palabras envenenadas de Sauron, y pese a que Númenor fue destruida y sepultada en el fondo del mar, los fieles a los Valar escaparon del cataclismo, fundando los reinos en el exilio de Gondor en el sur y Arnor en el norte. Y así la descendencia de Elros sobrevivió a través de Elendil y sus hijos, Anarion e Isildur. Pero los siglos pasaron y la línea real se fue desvaneciendo, y en Arnor una lucha entre parientes provocó una división de 3 reinos menores que poco a poco fueron sucumbiendo por las fuerzas del rey brujo de Angmar, convirtiéndose en un puñado de montaraces Dúnedain. Y en el sur, el linaje real no tenía mejor suerte, puesto que Eärnur, el último rey de Gondor que había sido desafiado y humillado por el rey brujo en el pasado, ascendería al trono de Gondor, y tras recibir nuevamente el desafío del Nazgûl, marchó con una pequeña escolta a su encuentro en Minas Morgul, y nunca más se le volvió a ver, aunque antes de partir dejó la corona en la tumba de su padre. Tras la desaparición del rey, que no tenía herederos, y sin conocer con exactitud el destino de Eärnur, el senescal de aquel tiempo llamado Mardil tomó la decisión de asumir el mando del rey, convirtiéndose en el primer regente de Gondor con la fórmula de gobernar el reino hasta que retornara el rey. Los siglos pasaron y 26 senescales llegaron a ocupar el gobierno de Gondor, pero durante el último siglo de la tercera edad de la unión de Gildraen y Arathorn, el último capitán de los Dúnedain del norte con sangre real, nacería Aragorn, el segundo de su nombre, y con apenas 2 años de edad perdería a su padre debido a una lucha contra los orcos, y su madre acudiría al único pariente vivo de su hijo para buscar ayuda y protección, y juntos llegaron a Rivendell, un valle escondido por un anillo de poder de los elfos, que portaba Elrond, hijo del legendario Eärendil y hermano del antepasado de Aragorn. Elrond entonces acogió con gran cariño a ambos y crió a Aragorn como un hijo, aunque al principio este no conocía sus derechos a los tronos de Gondor y de Arnor, y así fue durante muchos años, puesto que Elrond temía que Sauron se enterara de la existencia del último heredero de Isildur, y en su infancia Aragorn sería nombrado como Estel, que significaba esperanza, y durante 18 años permaneció en Rivendell, sin saberlo, bajo la sombra de su linaje. Con su 20º cumpleaños, Elrond decidió revelarle a Aragorn su identidad y le hizo entrega de unos objetos ancestrales, herencia de sus antepasados, como los trozos de la espada Narsil, la espada que había cortado el anillo de la mano de Sauron, y el anillo de Barahir,
que el legendario Eren había portado en la Primera Edad y cuya mano había arrebatado un Silmaril a Morgoth. Ambos objetos representaban una prueba irrefutable del derecho al trono de Aragorn, y a partir de ese entonces los llevaría consigo en todo momento durante sus viajes, ganando un gran prestigio en la batalla. Poco después de conocer su destino, Aragorn transitó hacia los bosques, y como su antepasado Beren se encontró con una hermosa dama élfica de la que quedó enamorado. Ella era Arwen y era hija de Elrond. Aragorn viajó hacia el norte junto con el resto de su pueblo, los Montaraces del Norte, asumiendo su papel como 16º capitán de los Dúnedain, y esto le permitió conocer a un extraño personaje que era recibido con amor y con respeto por los elfos, y del que había oído hablar. Era un anciano de larga barba y túnica gris que portaba una vara. Un mago llamado Gandalf, que no tenía residencia fija en la Tierra Media y que prefería viajar por todo el oeste del continente, y nada más conocerse, pronto se hicieron fieles amigos, ya que compartían muchas de las preocupaciones sobre la protección de la Tierra Media, y llegaron a un acuerdo en el que los Montaraces del Norte vigilarían y protegerían la comarca, una distante región en la que habitaban los pacíficos hobbits, que tendrían gran importancia en El Señor de los Anillos. Pero la sombra de Sauron se extendía en el sur y Aragorn decidió viajar para aprender más sobre la Tierra Media y perseguir a los sirvientes del enemigo, de manera que durante 23 años se puso al servicio de los ejércitos de Rohan, donde gobernaba Zengel, padre de Theoden. Durante estos años también conoció el reino que estaba destinado a gobernar, y en Gondor puso su espada al servicio de Ecthelion II, padre de Denethor, con quien desarrollaría una gran rivalidad, puesto que el futuro senescal desconfiaba de Aragorn, que parecía intuir cuál era su verdadero origen, pero nunca conoció su nombre verdadero, puesto que Aragorn utilizaría el nombre de Thorongil, que significaba águila de la estrella. Muchas fueron sus hazañas, y mientras combatía valerosamente en el anonimato como el heredero de Isildur, las fuerzas del enemigo eran contrarrestadas. Pero una gran amenaza se cernía sobre Gondor, ya que muy al sur, en el puerto de Umbar, que había caído siglos atrás en manos de Sauron, estaba formándose una gran flota de barcos que podría hacer mucho daño a las fuerzas de Gondor, y Aragorn, alarmado por el ascenso de los Haradrim, solicitó al senescal liderar un sigiloso ataque con un pequeño número de hombres, teniendo un gran éxito quemando la armada enemiga y matando personalmente a su capitán, que era aliado de Sauron. Una gran proeza que sería recordada durante mucho tiempo. Pero lejos de reclamar la gloria, Aragorn abandonó Gondor tras cumplir su tarea, visitando el bosque de Lórien, que se encontraba oculto por otro anillo de poder, un reino que recibía la protección de la dama Galadriel, quien tenía el derecho de reclamar la corona de los Noldor como soberana de los elfos de la Tierra Media, pero ella nunca lo quiso. En estos bosques, Aragorn se reencontró con Arwen, en una bella historia de amor que tiene su propio capítulo en los cuentos inconclusos de Tolkien, y Aragorn le entregó el anillo de Barahir, y ella le prometió abandonar su vida inmortal para casarse con él, una potestad que tenían los medio elfos como ella. Al enterarse su padre, Elrond, no les permitió que se casaran, puesto que Arwen descendía de Lúthien de Doriath y tenía la más alta alcurnia entre los elfos, y en sus venas corría la sangre de Melian, la Maya, que eran seres espirituales menores que los Valar, y Elrond solo consentiría el matrimonio cuando Aragorn lograra ser rey de Gondor y de Arnor. Una historia muy singular que nos recuerda a la ya vivida por Beren y Lúthien, sus antepasados. Aragorn continuó por tanto con sus viajes hacia regiones del este de la Tierra Media, y él mismo revela que llegó hasta Rhûn, donde las estrellas son extrañas, y durante décadas potenció sus habilidades como guerrero y montaraz, pero recibiendo consejos de sabiduría durante muchos de sus viajes por parte de Gandalf, que lo acompañó en muchas de sus aventuras.
Y de entre todas estas, sabemos que Aragorn visitó en solitario las minas de Moria y que albergaba un oscuro recuerdo de su estancia. Durante los eventos previos a la Comunidad del Anillo, Gandalf descubriría que el anillo que poseía Bilbo Bolsón era el anillo único de Sauron, y ante esta revelación, Gandalf le pidió ayuda a Aragorn para encontrar a Gollum, y el Montaraz rastreó las tierras salvajes de Rhovanion en su busca, hasta que pudo dar con él en la Ciénaga de los Muertos, cerca de la frontera norte de Mordor, y Aragorn tuvo que someterlo y llevarlo cautivo ante el rey Thranduil en el Bosque Negro, donde acudió Gandalf para interrogarlo, aunque tiempo después Gollum escaparía. Y entonces comienzan los sucesos del libro y película de la Comunidad del Anillo, donde Frodo Bolsón llega a la aldea de Bree acompañado por varios hobbits y se encuentran con un Montaraz llamado Tranco que se ofrece a ayudarle a llegar a Rivendell. La última deliberación es un capítulo del libro de El Retorno del Rey que nos lleva a la mañana siguiente de la victoria alcanzada en Minas Tirith. Al día siguiente de la batalla, Legolas y Gimli se encontraron y pasearon por las ruinas de Minas Tirith y juntos conversaron en las grandes reformas que aportaría cada uno de su pueblo a la reconstrucción, y Gimli ofrecería a Aragorn los servicios de los enanos de Erebor para convertir Minas Tirith en una ciudad todavía más grande de lo que era, mientras que Legolas opinaba que la ciudad necesitaba más jardines y que traería pájaros y árboles que no morirían. Y se encontraron entonces con Imrahil de Dol Amroth y recibió el mensaje de que Aragorn quería verlo para celebrar una deliberación junto con Gandalf y el rey Éomer de Rohan. Y allí estarían también los hijos gemelos de Elrond. Y mientras los generales debatían, Legolas y Gimli visitaban a Merry y Pippin en las casas de curación. Gandalf presidió el consejo y advirtió de la gravedad de las palabras del senescal Denethor antes de morir, que profetizó que durante un breve instante podrían triunfar en los campos del Pelennor, pero que contra el poder que se alza en el este no había victoria posible. Y aunque Gandalf no era partidario de que se hundieran en la desesperación como Denethor había hecho, sí resaltaba la verdad de sus palabras, puesto que el senescal tenía acceso a las visiones de la piedra vidente, una palantir que se encontraba en la ciudad y que ahora había sido arruinada por el fuego. Un artefacto que Fëanor había hecho en los tiempos de los días antiguos y que ni siquiera Sauron podía obligar a mentir con sus visiones, por lo que Denethor había visto las innumerables fuerzas que Sauron estaba aglutinando, reclutando aliados en el sur y en el oriente. Los capitanes se habían percatado de que las fuerzas combinadas de Rohan y de Gondor apenas habían contenido el primer ataque, pero la siguiente jugada de Sauron sería mucho más potente y Gandalf reconoció que Denethor tenía razón y que todo apuntaba a que las fuerzas del Señor Oscuro rebasaban ampliamente a los pueblos libres. Imrahil preguntó entonces si se estaba proponiendo retirarse a enclaves más seguros, como podían ser el Sacrario en las montañas de Rohan o la costa de Dol Amroth, más retirado que la capital de Gondor. Pero Gandalf dijo que esas propuestas no serían nada nuevo al planteamiento de Denethor en los años anteriores, a pesar de ser lo prudente. Él no aconsejaría, por tanto, prudencia, puesto que confiaba aún en el triunfo, mas no en la victoria militar, porque el anillo único sería la clave, bien para el sostenimiento de Sauron o para su caída. En este punto, si Sauron conseguía recuperar el anillo, se impondría de forma definitiva y rápida sobre la Tierra Media, y tan aplastante sería su triunfo que incluso podría ser para siempre, mientras durase el mundo de Arda. Pero si el anillo conseguía ser destruido, tenían la certeza de que Sauron caería, y tan humillante sería su derrota que nadie podría saber si volvería a alzarse, ya que con el anillo perdería gran parte de su poder, derrumbando todo lo construido por el anillo único, y el Señor Oscuro quedaría mutilado para siempre bajo la apariencia de un espíritu invisible que se atormentaba bajo las tinieblas, y jamás podría crecer en poder o adoptar otra forma. Y ellos tenían la responsabilidad de dejar una Tierra Media en paz,
erradicando este mal para siempre. Sauron no conocía con exactitud la ubicación del anillo, tan solo que había sido encontrado, y bajo la sospecha de que se encontrase en Minas Tirith y que pudiera ser reclamado por alguno de los allí presentes con poder suficiente para utilizarlo. Aragorn entonces ratifica las sospechas de Gandalf, puesto que antes de partir de Rohan se mostró ante Sauron con la Palantir de Orthanc, revelándose como el heredero de Isildur y desafiándole, y como ya contaban 10 días desde que Frodo había partido desde Rauros en dirección a Mordor, Aragorn vio conveniente provocar a Sauron para que Frodo tuviera un paso seguro hacia su destino. Pero el Montaraz confiesa que Sauron atacó mucho más rápido de lo que él esperaba y que probablemente de haberlo sabido no lo hubiera hecho, pues apenas había llegado a auxiliar a Minas Tirith en el último momento. Gandalf afirma que pese a todo, Sauron no estaba seguro de que el anillo estuviera en Gondor, y en caso de que fuera así, los poderes del anillo no podrían ser dominados en un solo día para manejar la grandeza y totalidad de su poder, y que sin duda Sauron podría estar esperando que utilizaran el anillo contra él, como Boromir pretendía, y que en ese momento de discordia entre aquellos que pretendían reclamarlo, Sauron podría aprovechar y manipularlo a través del anillo. Los 8 Nazgûl restantes acechaban alrededor de Mordor cualquier movimiento sospechoso, evaluando las señales mostradas por sus enemigos. Una espada que se creía rota y que volvía a ser reforjada para destronar a Sauron. Su sorprendente derrota en el primer ataque y la pérdida del rey brujo de Angmar parecían tener desconcertado a Sauron, y que por eso mismo su ataque siguiente sería todavía más letal, y el Señor Oscuro tenía su ojo sin párpado apuntando hacia ellos, y que, inteligentes o estúpidos, no tenían el anillo que habían enviado lejos y con el que hubieran podido derrotar a sus tropas. Y aunque con las armas no podrían alcanzar la victoria, sí podían ayudar a Frodo a marchar con cierta seguridad a través del País de la Sombra, aunque fuera una insignificante ayuda. El plan, por tanto, sería avanzar hacia Sauron y atacarle hasta el final con todo lo que tenían, para que las defensas de Mordor quedaran vacías y no quedara un solo orco en Gorgoroth que pudiera apresar a Frodo y a Sam, por lo que servirían de cebo para tal propósito. Y aunque el destino les aguardase una cruel muerte en la Tierra Negra y el anillo llegase a ser destruido, puede que ellos no vieran la nueva era de paz que les sobreviniera, pero era mejor morir así que esperar sabiendo que no verían una nueva edad del mundo. Aquella decisión produjo un largo silencio que fue interrumpido por Aragorn, que pidió que nadie se opusiera a los designios de Gandalf, que había consagrado su vida a luchar contra Sauron, ya que si no fuera por sus acciones, todos habrían sido eliminados hace tiempo, y que a pesar de que él era el legítimo rey de Gondor, no pretendía dar órdenes a nadie, pues cada uno debía decidir qué hacer por su propia voluntad, y los hijos de Elrond reafirmaron su apoyo a su pariente. Y Éomer, que consideraba a Aragorn como un hermano que había socorrido y ayudado a su pueblo, reivindicó el juramento de Eorl y prometió que los jinetes de Rohan no dudarían en acudir a la batalla. Finalmente, Imrahil, señor de Dol Amroth y general más importante de Gondor en ausencia del Senescal, prometió fidelidad a Aragorn como a su rey. Quisiera o no reivindicar sus derechos y que sus deseos eran órdenes para él, pero que debían de meditar con prudencia las acciones a tomar, puesto que debían de estar preparados para cualquier final, porque si todavía podían triunfar sobre Sauron, Gondor debía de perdurar para no retornar a Minas Tirith y encontrar una ciudad devastada e irrecuperable, puesto que sabían por los Rohirrim que todavía quedaba un ejército enemigo amenazándoles desde el norte, además de las tropas que habían en Mordor. Gandalf coincidió y aconsejó no dejar las ciudades protegidas, puesto que no era necesario en realidad llevar una gran fuerza hasta Mordor, solo lo necesario para que Sauron los tomara en serio, y que en los próximos 2 días reunirían a las tropas convenidas. Y aunque muchos feudos del sur ahora eran libres de enviar
tropas y que Minas Tirith quedaría mejor protegida que cuando fue atacada. Sus puertas habían sido destruidas y Aragorn planeó que si lograban la victoria haría llamar a los enanos de Erebor para reconstruir la puerta. Y durante la cuarta edad del sol, los enanos construirían unas fabulosas puertas de Mithril. Ningún enemigo pudo derribar jamás. Serían en total unos 7000 hombres los que serían llevados hasta la Puerta Negra, pero los mejores jinetes con sus cabalgaduras defenderían el camino del oeste de posibles enemigos. Y pronto enviaron exploradores hacia Osgiliath y Minas Morgul para conocer los movimientos del enemigo. Tras 2 días, los informadores regresaron para contar que ningún orco había sido visto en los caminos, y algunos propusieron atacar Minas Morgul como primer objetivo, pero Gandalf se había opuesto, ya que conocía que el valle estaba plagado de maleficios, con los que mentes sanas podían enloquecer de terror. Además, Faramir le había dicho anteriormente que Frodo había ido hacia el paso de Cirith Ungol, por lo que debían de desviar la atención de Sauron. Y entonces Aragorn y Gandalf se adentraron hasta la entrada del Valle de Morgul y contemplaron con horror la ciudad inmunda, que se encontraba sin vida y en silencio, vacía ya de orcos que habían perecido en la batalla de los campos. Y no había rastro de ninguno de los Nazgûl, pero el aire era pesado y maligno, y para que Sauron no enviara tropas desde allí, destruyeron el puente e incendiaron sus campos y regresaron.